¿Qué pasa, amigos? Muy buenas. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo de mecánica explicando un poco lo sucedido con este coche, con este Volkswagen, ¿vale? Y bueno, pues ha sido una avería provocada por no saber hacer las cosas bien, en este caso, ¿vale? Y hacer las cosas a lo bruto, sí, hacer las cosas a lo bruto, ¿vale? Pues a lo mejor por no tener un conocimiento previo, evidentemente, pues ha provocado esta avería y se podía haber evitado esta persona, este cliente, un dinero extra, que como os digo, pero bueno, no era necesario tener que haber gastado este dinero por no tener este conocimiento y no hacer las cosas como Dios manda, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a enseñar la avería provocada en este coche, que es una pena, pues bueno, ha habido una rotura y bueno, pues muchas veces, yo siempre digo, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no, sobre todo cuando no se sabe lo que se está haciendo, ¿vale? Porque bueno, ha sido un daño que se podría haber evitado, como os digo, pero se podría haber hecho más daño en otra zona del motor. Me ha tocado ahí, pero a lo mejor si hubiese sido en otro sitio, a lo mejor hubiese hecho avería más grande, ¿vale? Entonces, bueno, para que tengáis en cuenta este detalle, muchas veces vosotros mismos creéis que podéis hacer las cosas, o un amigo, como ha sido el caso, creo, ahora, pues intentad primero pensar bien lo que vais a hacer, al apretar, o al aflojar, o al cambiar, porque a veces, muchas veces, luego os puede salir el tiro por la culata, como ha sido el caso, ¿vale? Así que nada, estar atentos, os enseño este vídeo, lo que ha pasado, y vosotros mismos juzgaréis. Esperadme y os lo enseño. Bueno, chicos, pues nada, aquí tenemos este Golf 6, creo que es, y bueno, problema de este coche, como os digo, ha sido de que el cliente llega y comenta de que le fugaba uno de los inyectores. El coche es un 4 cilindros de diésel en gasoil, ¿vale? Y nos comenta que el número 2, el inyector, le fugaba con presión. Esto es algo muy típico en el grupo Volkswagen, Citroën, Peugeot, ¿vale? Suele ser muy típico que los inyectores suelen fugar por una arandela que suele llevar de cobre. Se quema al final de los fogonazos que va pegando, esa compresión pues hace que esa arandela se queme y se vaya aflojando y no se escape compresión por uno de los inyectores. Y yo repito, en Citroën, Peugeot es muy típico, suele pasar mucho, pero también pasa en otras marcas, como es el caso de este, por ejemplo, este Golf 6, como os digo. Y el cliente, pues bueno, pues al ver que perdía compresión, el tener en marcha, oía el pss, 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 oía pues que el coche no iba redondo y oía un ruido que escapaba con presión porque no hace un cierre estanco, como os digo, el inyector. Entonces, pues le comenta a un amigo, porque él no controla mucho de ese tema, oye, mira, me pasa esto y tal, ¿no? Y bueno, y el amigo pues se ve que entiende un poco más y le dice que le pierde por el inyector y que hay que reapretar, que repretando se soluciona el problema. Y ojo, aquí es donde voy a venir el problema, ¿vale? Que luego os enseñaré. Sí es cierto que muchas veces reapretando, repretando ese tornillo que suele llegar para los inyectores, suele llevar un tornillo. En este caso lleva uno para cada dos, ¿vale? Viene una especie de, ahora os enseñaré, de pletina, y en el medio va un tornillo y aprieta los dos inyectores. Pero normalmente suelen ser individuales, cada inyector lleva su tornillo de apriete, ¿vale? El trabajo suyo, bonito, para hacerlo bien, es sacar el inyector y cambiar el juego de retenes que viene o arandelas si fuera el caso, ¿vale? Pero en este caso el amigo, ¿vale? Por eso tenéis que tener cuidado a veces con los amigos o con gente que no entienda. Cuidado con los que os puede hacer una avería. En este caso ha provocado una avería, ¿vale? Y ahora os explicar el porqué. A ver si me puedo agachar aquí con la GoPro y os enseño. Aquí, como os digo, voy a poner aquí la luz para que podáis ver un poco. Aquí, a ver si os enseño, si se me queda la luz fija, pegada. Un momento. Aquí, donde pongo el dedo, ahí hace un cierre, ¿vale? Como os digo, son dos inyectores y dos inyectores. Y ahí lleva una especie como de pieza, como mi dedo, y en el medio de la pieza va el tornillo. Lo que hace es, esa pieza aprieta los dos tornillos hacia abajo. O sea, los dos tornillos, los dos inyectores hacia abajo. Hace el cierre para que quede estanco, ¿vale? Aprieta ese tornillo, como os digo, de llave de Tors, ¿vale? Un tornillo que lleva ahí. Y ese tornillo, lo que os digo, hace el cierre.
para que el inyector quede apretado. Entonces el amigo le dice, no, tranquilo, que eso te lo aprieto y ya está. ¿Y cuál ha sido el problema? Que sí, ha apretado el tornillo, pero lo ha apretado con una fuerza que no os podéis ni imaginar. Esto lleva un par de aprete, newtons metros par, con la dinamométrica, ¿vale? Hay que hacer, son tornillos que llevan una especificación de aprete, pues lo que el fabricante determine para cada tornillo, ¿vale? Depende de la ubicación de cada tornillería, pues lleva un tipo de aprete, ¿vale? Entonces ese tornillo, pues viendo el manual, insisto, pues lleva un tipo de aprete X, ¿vale? Y lo que ha hecho el amigo es con ese tornillo, con una Tors, no sé ahora cuál será el número de Tors, pero bueno, lo ha apretado, pero como si no hubiera un mañana. Y ya está, lo ha apretado y punto. Luego también me imagino que le habrá dado reapretado al otro, entiendo que sí, o no lo sé, tampoco seguro. Y una vez que ha reapretado el tornillo, han puesto el coche en marcha y efectivamente el problema se ha solucionado. Ha dejado de escapar compresión, ya no pierde compresión. Entonces, pues bueno, determinan que ya se ha solucionado el problema, pero el problema no se ha solucionado. El problema ha empeorado, ¿vale? Y diréis, ¿cómo que ha empeorado? Pues sí, ahora os comentaré el por qué. Pues lo que os he dicho, ya reapretan los inyectores, va todo perfecto, ya no escapa compresión, cierran el capo y se va. Y a los kilómetros X, pues el cliente empieza a oler a quemado, ¿vale? Empieza a oler a quemado y diréis, ¿por qué? Pues de repente empieza a perder aceite. Claro, salpica aceite y el problema es que el aceite pues cae aquí al protector del turbo, empieza a salpicar por esta zona, que es donde va el colector de escape y demás, y con el calor pues empieza a dar ese olor a quemado, ¿vale? Evidentemente, ese olor fuerte a quemado. Y el cliente, ¿qué hace? Pues ya empieza a meterse el olor por los respiraderos de la calefacción, le viene el olor a quemado y dice, uy, ¿qué pasa aquí? Abre el capo y se da cuenta que está todo esto manchado de aceite, salpicado, ¿vale? Y dice, ostras. Entonces ya es cuando viene al taller y me comenta el caso. Oye, mira, me pasa esto, lo que os acabo de decir al principio del vídeo. Un inyector nos perdía tal, o sea, el cliente ha contado la verdad, en este caso chapó, ¿vale? Porque hay gente que a veces viene y no te cuenta la verdad y luego tú tienes que ir investigando. Entonces, si ya has metido la cagada, pues por lo menos con la verdad se va por delante, ¿vale? Entonces, mucha gente viene a veces y no cuenta las verdades que luego se les pillan, pero ya me entendéis, ¿vale? Entonces, en este caso, viene el cliente comentando que perdía, como os he dicho al principio del vídeo, el inyector, que el amigo lo ha reapretado y que luego se ha ido a probar el coche y luego lo ha empezado a oler. Y yo cuando abro el capó, pues sí que veo que aquí hay estaba manchado. Y yo pensaba que eran los restos, pensábamos que eran los restos de lo que a lo mejor había perdido algo de gasoil o lo que sea. Entonces le limpiamos bien la zona y le digo, bueno, vete a dar una vuelta y vuelves a ver si se ha secado. Se va a dar una vuelta, vuelve al rato y dice, no, otra vez sigo oliendo. Abrimos y efectivamente está todo salpicado de aceite. Entonces, claro, es cuando saltan las alarmas y ya decimos, hostias, aquí ha pasado algo. Y lo que ha pasado os lo explico ahora, chicos, ¿vale? El tema es que al repetir ese tornillo con tanta fuerza, esa platina que lleva para apretar los dos inyectores también hace fuerza hacia abajo con la tapa de balancines que os voy a enseñar. Y es lo que ha pasado, que ha rajado la tapa de balancines y se ha encargado la tapa, ¿vale? Ahora os lo enseño. Bueno, pues mirad, esta es la tapa de balancines de este Golf, como os digo, Golf 6 diésel, y es la que se ha sustituido por la nueva, ¿vale? Esta es la tapa que, lo que os digo, va encima de los árboles de levas, ¿vale? Que es lo que hace empujar las válvulas y demás, ¿vale? Para que tengáis un poco la referencia. Y en estos agujeros que veis aquí van metidos los 4 inyectores, ¿vale? Esos son los 4 agujeros, ¿vale? Ahí tenéis 2 y ahí tenéis otros 2 agujeros. Y luego en el medio va el tornillo, ese agujero, va una pieza así, como os he explicado antes, que es lo que hace empujar los 2 inyectores para que queden perfectamente estancos y no pierda la compresión, ¿vale? Entonces lo que han hecho es lo que os he dicho, han repetado demasiado, ¿vale? Ahora no os puedo enseñar la fisura porque está mi hermano con él y no sé exactamente, él ya ha visto la fisura, pero bueno, eso es plástico, ¿eh? Ya sabéis que ahora todos los coches, la mayoría viene todo de plástico, tapas de balancines, colectores, todo de plástico, es una mierda. Entonces lo que ha pasado aquí es lo que os he dicho, al apretar demasiado, ha empujado demasiado ese inyector. Los inyectores se han empujado demasiado con esa fuerza que le ha dado extra por no hacerlo con una dinamométrica y ha rajado la tapa. Entonces, claro, al rajarse, pues claro, ya no queda estanco y cuando van girando los árboles de levas y la bomba de aceite va subiendo aceite para arriba, ese aceite se va escapando por aquí y empieza a manchar, ¿vale? Y lo que os decía, el problema suele ser las arandelas estas de aquí, de los inyectores, ¿veis? Están quemadas, están aquí en esta bolsa. De hecho, aquí está una partida que es la que lleva
es la que está partida, es la que fugaría, ¿vale? Pero bueno, se cambian las 4, hemos sacado ya los 4 inyectores y hemos cambiado las 4 arandelas de cobre, que es el problema viene de aquí, lo que os he dicho, ¿eh? Se queman las arandelas y empieza a perder, pero claro, le han dado el reaprete y han rajado la tapa. Entonces, bueno, para que tengáis en cuenta este detalle, me imagino que vosotros no vais a hacer este procedimiento, o no lo sé, pero si os tocaría en algún momento hacer este procedimiento en vuestro coche o algún amigo, por lo que sea, pues que sepáis que tenéis ese riesgo de que si os da por apretar demasiado ese inyector, por ese sistema que lleva, podéis rajar la tapa de plástico, que es lo que ha pasado en este coche, ¿vale? Entonces, bueno, a alguno le vendrá bien, porque a lo mejor, lo que os he dicho muchas veces, ver algún tutorial o muchas veces, pues ya lo hago yo, y reapretas y la lías parda, ¿vale? Porque esto vale un dinero, no sé si son 200 y pico euros más IVA, más luego soltar y poner, aquí hay un dinero, se ha hecho una avería innecesaria, ¿vale? Sí que es cierto que había que cambiar las arandelas de cobre, esto es cierto, ¿vale? Pero simplemente hubiese bastado con sacar los inyectores y cambiar 4 arandelas de cobre, que esto vale 4 pelas, y ya está. Pero en este caso, pues bueno, ha habido que hacer lo de las arandelas, evidentemente, y cambiar la tapa con la mano de obra que lleva esto, ¿vale? Y soltar bastantes cosas para llegar hasta aquí. Entonces, bueno, lo que os he dicho antes, pues mucho cuidadito si os toca hacer este procedimiento, porque a veces los amigos muchas veces intentamos ayudar y muchas veces yo siempre digo, manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Es un ejemplo que doy porque muchas veces hay cosas que si no sabes es mejor no hacerlas. Y si son para ti, dices, bueno, no pasa nada. Pero si no son para ti, ya me entendéis, la avería que provocas, pues bueno, yo ahora ya no sé cómo se arreglarán aquí, si el amigo pagará o no pagará, o se hará cargo el dueño, eso ya no tengo ni idea, pero para que sepáis que os puede tocar en vuestro vehículo, si lo hacéis vosotros mismos o un tercero o alguien, algún amigo, lo que sea, pues bueno, la podéis liar parda. Así que si lo hacéis, con par de aprete específico del fabricante. Así que nada, chicos, un vídeo más para el canal. Espero que os haya servido de ayuda y si os ha gustado el vídeo y queréis dejar un like, estaremos encantados. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, adiós.